Gentiles amigos de Voces Críticas, qué placer, qué privilegio que nos acompañen en una charla que les aseguramos será interesante y reveladora. Una charla que tendrá como tema central la cumbre de líderes de América del Norte que se llevó a cabo la semana pasada. Tendremos el análisis del maestro Miguel Ángel Guerrero Lechón, quien es funcionario del Servicio Exterior Mexicano con rango de ministro. Él ha estado adscrito a diversas embajadas y consulados. Pero antes de presentarlo, de entrar en materia, permítanme saludar a la doctora en Administración Pública, Laura Flores Reyes, la directora general de Voces Críticas. Laurita, qué gusto. Muchas gracias, qué gusto de estar con todos nuestros amigos y recibir a tan destacada personalidad de la administración pública. Así es. Pues, doctor, bienvenido, maestro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y estoy a su disposición, por favor. Gracias. Laurita. Gracias. Doctor, venimos de atender un proyecto, más bien diríamos, de presenciar un evento trilateral, nuestra cumbre trilateral. Esta cumbre nos ha traído vientos frescos de noticias y nos pone en el nuevo panorama de la política exterior, y quisiéramos preguntarle, desde el discurso que dio el Ejecutivo en esa cumbre, ¿qué entorno viene respecto al comercio con China y cuáles son las nuevas perspectivas de este renacer de América del Norte como bloque para conocer este nuevo entorno? Muchas gracias, doctora, con mucho gusto. Pues comentar brevemente que esta reunión cumbre de líderes de América del Norte se convoca después del 2016. Recordemos que durante el mandato de Donald Trump, inclusive en un momento llegó a decir que el TLC era el peor tratado de la historia, ¿no? Tuvimos un periodo. Sin embargo, al final de la administración Trump, se reiniciaron las conversaciones para actualizar lo que ahora es el TMEC, ¿verdad? Y esta reunión cumbre pues era muy esperada precisamente si lo que se desea en los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, es fortalecer la competitividad como un bloque regional, un bloque que en la actualidad representa un mercado de más de 360 millones de personas y, como sabemos, en este mundo actual, la cuestión comercial con China es muy importante. El presidente de México, como usted bien lo menciona, hizo alusión a la pérdida de competitividad que representa la región frente a China, la necesidad de profundizar más esta relación, de importar menos de esa nación asiática, que actualmente concentra el 13.6% del comercio global. La región de América del Norte anda cerca de la misma cantidad, como el 14%, pero en unos años más por venir, China va a representar más del 40% del comercio mundial. En ese sentido, yo creo que la competitividad en América del Norte debe de ser digital. Creo que no debemos centrarnos, los tres países, en ver de qué manera el bloque de América del Norte compite en costos con China, sino más bien en qué productos podemos diseñar para el futuro y regular su estandarización a nivel tecnológico. Para eso se requiere fortalecer las cadenas de producción, aprovechar el mercado laboral que ofrece México, por ejemplo, y crear sinergias en lugar de estarnos
señalando con dedos flamígeros el tema migratorio, en fin, sino llegar con diálogo y con una mayor cooperación. Yo creo que eso fue lo que se pudo apreciar en este encuentro, primer encuentro de estos líderes. Nos deja un desafío en la mesa y le cedo la palabra a Jorge. Gracias, Laurita. Ahora habrá que ver cómo trabajan los comos, ¿no, maestro, sobre esto? Así es. Se tiene que tejer unas vértebras en este mecanismo, unas vértebras firmes, sólidas, en las ventajas comparativas que cada uno de nosotros tenemos, de los tres países, de Estados Unidos, de Canadá y de México, para poder apuntalar a la región de América del Norte en el sitio de competitividad, ¿no? Sobre todo esto de la tecnología que va acelerándose mucho, aprovechar la región del Silicon Valley que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, con el suministro de estas materias primas que produce México, el litio. Son 13 productos básicos de materias primas que requerimos, y tanto Canadá como México las tenemos para alimentar este gran mercado, ¿no? Pero repito, sobre todo si queremos ser competitivos, tenemos que tener ese liderazgo en el diseño de los productos del futuro. Así es. Hablaba Laurita, el maestro de la migración. Perfecto. El tema migratorio, como vieron, es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo. Unos días antes de la cumbre tuvimos aquí en México la visita de la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá. Primero a nivel bilateral, ¿verdad? Y después ya también con el presidente Justin Trudeau. Y uno de los principales temas también para Canadá es el tema migratorio. En la relación primero con Estados Unidos y México, pues nos interesa mucho legalizar a 11 millones de connacionales que están allá en una situación de irregularidad migratoria. Es difícil el panorama, vista las elecciones que tenemos en Estados Unidos, el año que entra, elecciones intermedias, digamos, donde el Partido Republicano pues va a tomar el tema migratorio también como punta de lanza, al mismo tiempo que la administración Biden. El tema migratorio, como lo resaltó el presidente, es muy importante porque Estados Unidos continúa necesitando fuerza de trabajo, sobre todo ahora que hay una demanda de empleo después de la pandemia muy grande en Estados Unidos, y esa es una ventaja comparativa que tiene México. Pero también, volviendo a su pregunta, el tema migratorio, es importante atender las causas de la migración, ¿verdad? Como lo dice el Pacto de Marrakech, de una migración ordenada, regulada, es imprescindible. Si no puede haber ¿cómo les diré? Si no puede haber un crecimiento ordenado, puede ser esta migración vista como una amenaza inclusive. Y para México siempre ha sido, por ser un país tanto de tránsito como un país emisor y receptor también de migración, porque la población extranjera en México también va aumentando, aunque no parezca, pero ya representa más del 1%, 2% de la población total mexicana. Todavía es pequeña, pero hay también recepción ya de haitianos que ya están residentes en México, centroamericanos también. Es una preocupación muy importante para Estados Unidos porque pareciera que con la administración Biden se están abriendo las fronteras, lo cual no es cierto en su totalidad, como podemos ver. Sí hay que regular esto. México está proponiendo para los mexicanos que ya están en Estados Unidos contar con ese beneficio de que regularicen su estancia migratoria dentro de Estados Unidos. Estamos hablando de 11 millones de mexicanos. Canadá también requiere población migrante mexicana y centroamericana, pero de una manera regulada y ordenada, viendo los perfiles profesionales incluso. Canadá es un buen ejemplo. Tenemos el programa de trabajadores agrícolas temporales con Canadá, muy exitoso, y cada año van miles de trabajadores agrícolas mexicanos a trabajar en los campos de cultivos durante la breve temporada agrícola de Canadá por el clima, y regresan a México. Hay un índice de deserción muy bajo. Estamos ampliando al sector de la construcción, al sector del turismo.
este tipo de esquema de trabajadores agrícolas temporales. Eso es una migración ordenada, regulada y segura, que es lo que busca México en América del Norte. Doctor, quisiera preguntarle si tiene algún caso cercano, ¿cuáles son los efectos sanitarios que tiene la migración en el país? ¿Cómo cambia? ¿Es algo que podamos comparar con algo reciente? ¿Qué nos podrían platicar al respecto? Bueno, doctora, tiene el tema de seguridad sanitaria fue uno de los temas abordados en esta cumbre también. Esta pregunta nos lleva ya a un acuerdo, uno de los entregables precisamente México está por donar todavía 2 millones más de vacunas hacia los países del Caribe y América Central. Y hay un compromiso, doctora, de los Estados Unidos también a incrementar la donación de vacunas hacia las poblaciones de América Central y del Caribe. Como usted menciona, es un riesgo. Esta migración en tiempos de pandemia ha hecho inclusive actos discriminatorios contra los migrantes centroamericanos en México por temor a que vengan infectados, ¿no? Ya de por sí el ingresar a México en tránsito pone en riesgo sus vidas. También lo es el tema de la pandemia, doctor. Este tema también nos conecta directamente con la seguridad nacional. Ese es otro tema que seguramente preocupa y ocupa la labor de la diplomacia. Desde ese punto de vista, ¿cómo le aporta la administración pública a los que son los operativos? ¿Qué hacemos? Mire, doctora, ese es un tema de los 3 países, no solamente de México. El tema de seguridad, le está tocando seguridad sanitaria, seguridad alimentaria, en todas sus vertientes, ¿no? La emergente ahora que hemos notado aquí desde la Cancillería es este flujo, estos 100,000 estadounidenses que murieron por sobredosis de opioides, por ejemplo. Los opioides, como usted bien sabe, vienen alimentados por el fentanilo que viene de China a través de México entre Estados Unidos. Ese es un grave problema de seguridad, ¿no? En tema del trasiego de drogas. Y si bien en Estados Unidos tienen este problema de sobredosis de estas sustancias que son como la morfina, pero causan una adicción muy fuerte y tantos muertos, nosotros tenemos que resguardar más las fronteras y hacer una sinergia con Estados Unidos en materia aduanera, porque están entrando por los puertos de Manzanillo, en Sinaloa, en otros lugares, inclusive ya están desplazando a la marihuana y a la heroína, ¿no? En los cárteles de la droga. Ese es el reto, doctora, que tenemos los 3 países. Te digo, no estamos acusando que Estados Unidos consume, que México produce, que México transita, sino es un tema regional de gran relevancia que se está tratando al más alto nivel entre los 3 países, doctora. Pero le repito, podemos hablar de seguridad alimentaria, seguridad sanitaria, pero ahorita que tomó el tema no quise dejar pasar esta situación de los opioides, porque realmente está causando casi 100,000 muertos en Estados Unidos en un año, ¿no? Es una situación que Estados Unidos ha pedido la mayor colaboración de México, y claro, nosotros por temas de seguridad nacional, es muy importante controlar desde las aduanas, desde los puertos de entrada. En el caso de los migrantes, no se ha detectado realmente que ellos ingresen con sustancias. Más bien, los migrantes, el tema hay que verlo a nivel doméstico de los grupos de la delincuencia organizada en términos de la trata de personas, ¿no? De la que son víctimas los migrantes que van a Estados Unidos. Pero también, le digo, esa es otra vertiente de la seguridad. Le agradecemos estos comentarios porque nos dan oportunidad de recibir de alguien profesional, de alguien que es reconocido, realmente hacia dónde va este bloque, y yo le regreso la
a Jorge para que aprovechemos estos minutos. Le regreso la voz a Jorge. Gracias, Laurita. Finalmente, maestro, usted hablaba de la seguridad alimentaria. Quisiera retomar el tema, porque a últimas fechas en los medios de comunicación nacionales e internacionales se ha hablado de que existe una amenaza de falta de alimentos, que podrían faltar alimentos al mundo, a China, a Estados Unidos, y de rebote podrían faltar alimentos a México. Por favor, ¿usted cómo advierte esto? ¿Cuál es, desde su perspectiva académica, cuál es la realidad? Mire, la realidad en el caso regional que nos ocupa es una consecuencia de la pandemia, pero no es una consecuencia de una crisis económica que se trató de evitar a toda costa en Estados Unidos. Se hablaba de que la pandemia para Estados Unidos representaba casi una depresión económica como la que se vivió en los años final de 1929-1930. Para evitar eso, el gobierno de Estados Unidos todavía el año pasado con Trump emitió unos seguros de desempleo a su población de alrededor de 2.5 billones de dólares, lo que independientemente de que aumentó la deuda pública de Estados Unidos, por el otro lado incentivó a muchos millones de norteamericanos a recibir sus cheques de alrededor de 1.600 dólares, y una vez que ya ha estado bajando la pandemia y se urge la reactivación económica, se están negando muchos de ellos a regresar a sus empleos, y esto ha generado la carencia de mano de obra, especialmente en la cadena productiva del transporte. El transporte se ha visto muy afectado, al igual que la producción. En el tema agroalimentario, por ejemplo, la mano de obra pues sigue recibiendo, tengo entendido, estos bonos, estos cheques que han quitado el incentivo de trabajar. Recuerdo haber visto hace 2 meses que la empresa Amazon estaba contratando personas a $21 la hora para entrega de productos, y aún así no había suficiente personal para esta actividad. Lo vimos también en el Reino Unido recientemente con la salida del Brexit. También todos los choferes, todos los traileros que eran de Polonia, de otros países, pues se tuvieron que salir del Reino Unido, y tuvo una crisis inclusive de suministro de combustible. No había quien manejara o quien transportara todo esto. México, como sabemos, tenemos una balanza comercial en estos momentos superavitaria en el ramo de la industria agrícola y de la agroindustria. Si no mal recuerdo, estamos también superavitarios 32 y 320 y tantos millones de dólares por arriba, pero recordemos que México importa maíz, México importa leche en polvo, México importa productos de la canasta básica de Estados Unidos directamente, y el riesgo que hay en términos de seguridad alimentaria es no recibir en tiempo y forma los alimentos que requiere la población mexicana. Para Estados Unidos, el mercado agrícola mexicano creo que es fundamental. Somos la prioridad más importante para ellos, y ellos están resolviendo este problema. Me parece que ya se ha ido reduciendo, ya hay más oferta laboral, y también de ahí, perdón la palabra, de la migración. Recordemos que ha aumentado como nunca la migración hacia Estados Unidos, y ya se encuentra mucha gente. 1,5 millones fueron rechazados solo en los últimos 12 meses. Nunca en la historia había habido tantos. ¿Cuántos de ellos ya están del otro lado? Les repito, son 11 millones que necesitan estar ya regularizados, y esa es la dimensión. México, por otra parte, exporta a Estados Unidos, como saben, no solo el producto de agroindustria, cerveza va incluida, aguacate, tomate, y estamos ampliando ya también para otro tipo de productos. Pero parece, como usted bien señala, un riesgo latente en la cadena de valores, ¿verdad? El tema del transporte hacia México. Pero de momento le puedo confirmar, estuvimos en conversaciones con Zagarpa y la Secretaría de Economía, que no ha habido desabasto, que se ha cumplido.
se ha cumplido con las cuotas. Además, la generación baby boomer, la generación que siguió a la Segunda Guerra Mundial y que todavía se reprodujo de manera sostenida hasta la década de los 50, los 60, ya los baby boomer comienzan, en el término demográfico, comienzan a declinar. Entonces, en Estados Unidos cada vez hay más personas de la tercera edad y menos jóvenes, lo cual también hace peligrar el abasto, ¿no? Allá y aquí. Así es correcto. Es un fenómeno muy curioso, no solamente se hace extensivo a Canadá, se hace extensivo a Europa. Alemania requiere en estos momentos que Angela Merkel está dejando el puesto como canciller en Alemania, 1 millón de migrantes que puedan incorporarse a la fuerza laboral envejecida en Alemania para pagar las pensiones de los alemanes que ya están jubilados. O sea, si bien, perdón, en un minuto, si bien en el siglo XV, XVI, XVII hasta el siglo XIX, el norte iba al sur, ahora el sur va al norte, porque el norte lo necesita, ¿no? Es como en la época colonial, ¿no? Que las metrópolis necesitaban las materias primas, la mano de obra a través de la esclavitud de las latitudes del sur, ¿no? Ahora esa población envejecida requiere de mano de obra, de un mercado laboral del que México, lo manifestó el presidente, está dispuesto a aportar, porque tenemos ese bono demográfico. Tenemos una población todavía joven, en promedio 26 años, contra poblaciones ya de más de 50 años en promedio en lo que es el hemisferio norte. Ese es un desafío para el siglo XXI y para aumentar la competitividad a nivel de bloque regional. Maestro Miguel Ángel Guerrero Lechón, en conclusión, en 1 minuto, minuto y medio, ¿qué dejó la cumbre de líderes de América del Norte? ¿Qué le deja a México? Le deja ¿cómo les diré? Para México le deja la oportunidad de profundizar la relación en todos los órdenes con el bloque que de manera geopolítica pertenecemos. Recordemos que México va en doble vía, América Latina y América del Norte. Para México le deja en estos momentos la oportunidad histórica de profundizar, de poner en práctica todo lo que nos comprometimos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de buscar sinergias, de encontrar una administración Biden que no es confrontativa, que se presta mucho al diálogo, y creo que eso, de ahí en adelante van a surgir más cosas, y para el 2022, ya escucharon, será la próxima cumbre en México, con lo que marcaremos precisamente este periodo de profundización en esta relación trilateral. Maestro, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer, ¿verdad, Laurita? Claro que sí, maestro Miguel Ángel Guerrero. Queremos hacerle mención que este es un proyecto de contenidos que apoya al periodismo digital, es decir, son contenidos mediáticos, hipermediáticos que estamos tratando de contribuir desde el periodismo y el derecho para poder acercar a la formación de opinión, a la formación de valores en las personas para fomentar la cultura de legalidad. Le agradecemos enormemente su tiempo, su confianza en este espacio y los conocimientos que va a verter en las aulas a través de todos los colegas que participamos aquí y la audiencia que nos escucha. Estos son contenidos de periodismo digital que buscan apoyar la difusión de la cultura de legalidad. Y no tenemos más que desearle realmente que regrese a apoyarnos con su conocimiento, con su experiencia y sobre todo ese decantamiento profesional que le ha dado el tiempo. No, agradecido soy yo. Solamente olvidé, perdón, hablando de la cuestión laboral, ¿no? De la cuestión de los fuentes de trabajo, también la cláusula laboral del Tratado de Libre Comercio
que nos significa el reto de homologarnos a los estándares de América del Norte. Vamos a ver un sindicalismo más diversificado en México, unas condiciones laborales todavía más justas de las que tenemos. Maestro, ahí quisiéramos pedirle una conferencia al respecto, porque los académicos lo necesitamos saber qué debemos cumplir, hacia dónde debemos llevar el criterio académico y cómo la ley en relación con la Constitución y los tratados podemos hacer esa homologación en bien de la productividad y en bien sobre todo de este nuevo esfuerzo del Ejecutivo para aumentar la sustitución de importaciones por este trabajo que debemos de profesionalizar. Muchas gracias, doctor. Y sí, lo esperamos y le tomamos la palabra si el auditorio no dice lo contrario. Así es. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Doctora, maestro, muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial desde la sede de la Cancillería Mexicana aquí en la Alameda Central. Muchas gracias, Jorge. Dile nuestro eslogan de voces críticas al maestro. Ah, sí, claro. ¿Quién no voltea a ver a las estrellas en busca de las respuestas a las preguntas existenciales? Wow. No es nuestra, pero nos gustó y ese es nuestro lema. Usted lo va a ver ahora que tenga el video al final. Así dice, ¿quién no voltea a ver a las estrellas en busca de las respuestas a las preguntas existenciales? Así que, maestro, muchísimas gracias. No. Muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto, por favor. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, maestro Miguel Ángel Guerrero. Gracias por la invitación.